Ahora, lo que no puedo decir es que los dos vayan a ir juntos en la cancha y griten un gol del mismo equipo. Sí, es poco menos creíble. Sería una fake news. Sí, sería una fake news. Ahora, a lo largo de la historia, las fake news no nacieron antes de eso, ¿no? Porque digo, empecé a investigar y leo por ahí, por ejemplo, que un siglo antes de Cristo, el emperador Augusto inventa que Marco Antonio era alcohólico. ¿Para qué? Para quedarse con su trono, con su poder y demás. Y sin más acá en el tiempo, pienso en nuestro país, en Belgrano, ¿no? Ustedes habrán leído muchas veces que Belgrano era homosexual. Para la época era un escándalo. Y fue también una fake news. Y venís más acá en el tiempo y empezás a ver otras y otras y otras y otras. Y entonces la fake news es algo con lo que convivimos toda la vida. Ahora, ¿qué se puede hacer con la fake news? Se lo dejo a ustedes. Ah, bueno. Sí. No, más que eso no puedo, chicos. Lo que sí, algo hay que hacer. Bueno, pero antes que nada quería agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de La Matanza, a todo el equipo que está trabajando en estas jornadas universitarias del nuevo siglo de la radio. Me parece que es muy importante encontrarnos en universidades nacionales que tienen la carrera de comunicación, que trabajan en el área disciplinar de la comunicación para pensar nuestra profesión, para pensar lo que nos está pasando y para fundamentalmente no quedarnos en algo que a mí me tiene bastante, digamos, harto, está bien, vamos a decirlo, es que nos quedamos siempre en el diagnóstico. Estamos los cientistas sociales todo el tiempo trabajando el diagnóstico, qué pasa acá, qué pasa aquí, pero y vamos a dar un paso adelante. En la Universidad Nacional Avellaneda la semana pasada hicimos una jornada muy interesante con referentes del ámbito de la comunicación, fundamentalmente hablando de los discursos de odio, la violencia mediática, y la actividad la titulamos Algo tenemos que hacer. ¿Sí? Por la unidad, si no somos cómplices de esta situación. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con Pablo, por más que no compartimos la camiseta, compartimos muchos años de calles, de barro, de fútbol, de barrio, porque nos criamos en el mismo barrio, en el barrio Parque Martín Güemes, de la ciudad de Avellaneda. Dios los quiera, sí, Dios los quiera, el viento los amontona. Así que bueno, un gusto encontrarme con Pablo nuevamente después de mucho tiempo. Fake news sí es mentira, solo es una mentira. Me parece que el nombre queda muy lindo. Fake news. En términos, digamos, de redacción, el gallego yo lo veía todo el tiempo por la tele, sabe lo que es una redacción de un canal. Decime de cuando era chiquitito. No. El canal 26, obviamente, y aparte conocí todo el proceso de creación de ese canal, pero vamos a esto. El tema es que el nombre le queda bien, pero estamos hablando de una cosa que nosotros lo llamamos pescado podrido. También se llamó pescado podrido. El pescado podrido era una rara avis que se encontraba en la época que empezamos a hacer comunicación. Yo tengo 58 años, así que imagínense, ya hace un tiempo largo empezamos. No existía este escenario tan potenciado de las mentiras falsas. Y decíamos, mirá, llega a la redacción uno con una nota, y dice, esto es un pescado podrido, está metiendo algo en la heladera para... Bueno, operaciones de prensa. ¿Sí? Y en esta pequeña introducción yo quiero decir que nosotros en la radio, que es lo que nos está ocupando, vivimos un escenario muy similar a cualquier otro medio de comunicación, así que es difícil distinguir qué pasa en la radio, qué pasa en la tele, qué pasa en otro lugar. Donde sí podemos hablar puntualmente son los medios digitales. La radio también empieza a ser un medio digital, por más que la radio analógica sigue viva, por suerte, tiene futuro. El otro día me preguntaron, ¿tiene futuro la radio analógica? Digo, no sé si tiene futuro, pero que tiene presente, tiene presente. En muchos lugares donde no llega la internet, llega la radio analógica. Bueno, entonces tenemos que entender que ahí está el problema, la mentira como instrumento fundamental del gran porcentaje de los contenidos de los medios que nosotros consumimos todo el tiempo. Hace poquito me pidieron que escribiera una nota con respecto al tema del tratamiento de la información y bueno, traté caprichosamente de hacer un porcentaje leyendo un diario, ¿no? Separando, un diario no, puse de distintas miradas y leyendo las noticias tenemos entre un 70 y un poquito más de noticias que están distorsionadas, que no son reales.
Es altísimo porque cada una de esas noticias de alguna manera está condicionada, está teñida por el interés ideológico, económico del medio que la reproduce, ¿sí? Entonces, lo que tenemos no son noticias, tenemos construcciones de las realidades noticiosas según los intereses de esos medios de comunicación. Y esto pasa en el gran porcentaje de los medios, muy importante, concentrados, antes se le decían masivos, ¿sí? No digo en todos, porque acá hay una excepción que siempre hay que traer a la regla, ¿no? Acá hay medios independientes, medios autogestivos, medios populares, medios alternativos que manejan otra agenda, que tienen otro respeto por la información. Y para terminar esta primera intervención, así hacemos un monólogo, ¿vos se la llevo? Porque te dice todo, ¿verdad? Bueno, lo primero que quiero decir es que lo que tenemos que poner sobre la mesa, los que trabajamos en universidades, formamos periodistas y comunicadores, es que tenemos que hacer algo para volver a valorar la honestidad en el tratamiento de la información. Suena romántico, ingenuo, y sí, hay que ser honesto. Bueno, es un primer paso si volvemos a lo que nosotros aprendimos en la universidad. Contar historias, respetar las fuentes informativas, chequearlas, no condicionarnos absolutamente por lo que nos pasa en la cabeza y en el corazón desde el punto de vista ideológico, que siempre está presente, va a estar siempre presente. Seguir combatiendo la frase de que el periodismo es objetivo, hay que combatirlo definitivamente, somos sujetos, no objetos, pero tenemos que volver a la fuente. Después les cuento, yo inventé un diálogo entre Kapuscinski, Castells, Rincón y algún que otro, y García Márquez, hablando de qué tenemos que hacer los periodistas, ¿no? Y ahí está la raíz. Pero también está un escenario que no podemos desconocer, que los periodistas hoy tenemos un margen de maniobra absolutamente limitado para cualquier cosa. Bueno, tengo 100 cosas para preguntarte, pero bueno. Pablo, trabajaste muchísimo tiempo en el organismo de control. ¿Y qué se puede hacer? Está bien, no importa, pero lo primero que se me ocurre es gratis que una persona tome la bandina en cámara y a los 2 días se muere un pibe? No pasa nada. No pasa nada porque no quieren que pase nada, no pasa nada porque no se puede hacer nada. Hola. Sí, ante todo, gracias a Luna y a la Universidad de La Matanza por la invitación. Es un placer estar acá. Se puede hacer, digo, es un tema, vamos por los titulares. Se puede hacer porque de hecho, y es uno de los temas que tiene que ver también con la radio, hoy, por ejemplo, la que va por streaming. Quien tiene la responsabilidad de dirigir un medio de comunicación que tuvo una licencia del Estado, porque acá está el problema, la gran distinción. Los medios audiovisuales, radio y televisión, tienen licencia del Estado para brindar un servicio y por lo tanto tienen la obligación, 2 obligaciones básicamente: mantener la continuidad del servicio y la responsabilidad editorial. Eso no pasa en Internet, ¿sí? Es uno de los problemas respecto de la regulación sobre la FEC, por ejemplo. En el caso de Canosa, de hecho, en la Defensoría del Público tuvimos un récord de 600 denuncias en un solo día, con lo de Sí. Y después tuvimos 1500 el día que hizo el editorial de Trans Tornados. Eran 2 personas trans que cantaban el himno en la Cancillería Argentina. Y después de Canosa se encargó un grupo económico, no sé. Sí, pero lo cierto es que eso se pasa en ENACOM y el ENACOM tiene capacidad de sanción, ¿sí? Después, ¿qué pasa con esas sanciones? Es otra historia, porque lo que históricamente sucede es que los medios judicializan las sanciones, son 6-7 años de juicio, ¿ok? Pero sí hay está previsto y hay el organismo de control, el ENACOM, y puede sancionar de la misma manera que puede sancionar la violencia en el área de tratado público o la exposición de niños y niñas. Está todo previsto. La ley artículo 70 prevé todo tipo de discurso discriminatorio violento es sancionado a posteriori. Porque sí, lo que hay que tener claro es que la libertad de prensa sí es restricta en la Argentina y algún tipo de sanción siempre es a posteriori de lo que se diga, ¿sí? No hay de ninguna manera censura previa. Eso por un lado.
No, seguí yo. No, volviendo rápido, tres titulares de lo que dijo Daniel. Me parece que un tema con la actividad periodística, además de la precarización laboral, que suele también provocar mayor flexibilidad al momento de tener que acatar líneas editoriales, por ejemplo, al no existir la fórmula de cláusula de conciencia. Lo otro es que hay que recuperar la responsabilidad editorial para los que son medios en Internet, ¿sí? Y ahí digo dos cosas básicas. Para considerar algo medio de comunicación en Internet hay que mirar dos cosas: la programación y la oferta continua. Es decir, una oferta continua con una continuidad de programas constituye una programación y además está ofertada al público en general. Voy a dar el ejemplo de alguien que tiene cierto rating en las redes y que tiene muchas denuncias, que es Canal 22 de Junio, que si uno lo mira en forma estricta es una persona emitiendo por streaming, pero la verdad es que ofrece un servicio por internet. Ahora, ¿qué pasa? Como no tiene licencia, no tiene la obligación de prestar ese servicio. Desde el punto de vista jurídico es como una brujería. Un día deja de emitir y no pasó nada. Entonces ahí hay que recomponer algo que nosotros estamos haciendo con un proyecto de ley que mandamos para modificar las incumbencias de la Defensoría. Hay que recomponer alguna idea del servicio en la red, de la programación en la red y de la responsabilidad editorial, porque si no es muy difícil accionar sobre personas, es imposible, ¿sí? Eso en principio. Y después, digo, tiro los títulos, tenemos que ver qué hacer institucionalmente, hay algunas ideas, y sobre todo también qué hacer con los usuarios, ¿sí? La famosa rehabilitación de los usuarios. Así que bueno, nada, comencemos sobre eso. Sí, se me ocurren varias cosas, y empiezo al revés, si te parece. Vale. Con esto último, digo, porque acá hay un tema, y es que muchas veces preguntamos de quién es la culpa, del que emite o del que consume. Es decir, el que emite te dice, yo emito lo que el otro quiere escuchar, lo que el otro quiere consumir y por eso lo hago. Y yo tengo la teoría también que nosotros, como comunicadores, muchas veces imponemos lo que el otro escucha. En la música es muy claro. No sé si pasa en esto también y si se tiene en cuenta. Sí, algunas de las experiencias que nosotros hicimos en la Defensoría durante la pandemia, nosotros chequeamos, por ejemplo, las noticias falsas de Confiar, que era la plataforma de Telegram, las de chequeado. Hicimos una pequeña investigación tratando de ver si las noticias falsas, que ya habían sido verificadas como falsas, tenían alguna cualidad particular. ¿Sí? La verdad es que no. La noticia falsa solo resiste un solo método, no digo científico, periodístico. Tiene que no existir o no estar claro el hecho o el dato verificado, que es tan antiguo como el periodismo, ¿sí? Entonces, la idea de que una noticia es falsa es simplemente porque no existe un hecho o un dato verificable. Ahora, todo lo que se construye alrededor del verosímil, ¿sí? La idea de la construcción de sentido que dice esto es casi una noticia, es como el formato en la televisión. Yo no te vendo el programa, te vendo el formato que es el programa casi terminado, pero que te da ese lugar para que no sea un producto terminado, no me puedas plagiar, ¿okay? La noticia falsa es como una noticia que le falta terminar, pero que todo el mundo se cree. Entonces circula con mayor potencia, claro, impacto que otras cosas, ahora termino con esto, porque hay un componente que es el que se suele confundir entre noticia falsa o fake, digamos, que es el carácter industrial de la noticia falsa. La noticia falsa no es un problema de un usuario A, que no es honesto, B, que es ingenuo. Es un problema que hay toda una organización industrial con mucho dinero, con robots, con algoritmos, con empresas que cuando uno lo va a buscar están en Puerto Rico, en Indonesia, ¿sí? Que mueven esa conversación en las redes y que lo hacen en forma industrial, y para producir efectos políticos, etc. Para eso uno ya tiene una gimnasia, más o menos va viendo dónde portar la noticia falsa, pero el común de la gente no. Entonces, ¿por dónde vas? Porque ahí está el tema, es decir, ¿cómo hago para advertir al otro o cómo el otro se puede dar cuenta que va por un camino? Sí, recién los estudiantes de la carrera de comunicación me preguntaban eso, ¿cómo se puede hacer para combatir las fake news? Bueno, entiendo que lo mejor es educando a las audiencias, dándole instrumentos, clarificando la situación relacionada a cómo se generan las noticias falsas y por qué se generan.
escuchaba a Pablo y me surgían ejemplos. Una fake news es, ¿vieron que lo vemos todo el tiempo? Cuando vemos los reels, las historias o las noticias en las redes, esas imágenes, vieron un ovni en tal lugar, y vos decís, parece cierto. O sea, entonces, ¿qué intención tiene esa noticia? Bueno, quizás tenga que ver con el sistema, que también lo detesto, de la invitación a cliquear 33 veces en el sitio para que se monetice y todo lo demás, que es una cosa de espantosa. Sí. Murió un famoso futbolista, me pone de título eso. Y vos atrás. Y yo, sí, aparte me pongo loco porque nosotros les enseñamos a los estudiantes, a las estudiantes que tienen que titular con el dato más importante de la noticia. Entonces, ven eso y dicen, no, me están mintiendo, profe. Pero lo que pasa es que cambió todo. El lenguaje hipertextual, el lenguaje utilizado en las redes sociales cambió la forma de hacer periodismo. Y bueno, y otras tantas cosas cambiaron. Pero volviendo a las mentiras. Las mentiras son estas ingenuas y son otras que tienen que ver con operaciones de prensa muy, pero muy vinculadas al desprestigio del otro. ¿Sí? A dar a conocer que alguien, hacerlo cargo de algo que en realidad no hizo para desacreditarlo. Y acá hago un pequeño paréntesis. Discursos de odio, violencia mediática, ahora todo el mundo está hablando de eso. ¿Sí? Algunos estudiantes que están acá pensaron análisis y producción periodística con nosotros en los últimos 20 años cuando estuvimos aquí dando clases. Veníamos hablando de eso hace rato. Pero la verdad es que esto se ha profundizado en la pandemia. Donde todo el tiempo estuvimos en las redes, donde todo el tiempo estuvimos consumiendo, nos convertimos en producto de esa infodemia que forma parte del bombardeo informativo y todos entramos en el juego. Todos entramos en el juego porque no teníamos otra cosa que hacer, y compartíamos mentiras. Y fíjense cómo fue el tratamiento del tema de las vacunas, ¿recuerdan? Estamos agotados, las vacunas rusas no servían para nada. Hubo todo un arsenal de mentiras propias de las construcciones de los intereses políticos. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, esto no es nuevo, como dije recién. Los instrumentos que tenemos van por concientizar a las audiencias, explicarle que el que emite no es una máquina que selecciona la realidad y es transparente, sino que hay personas, hay intereses económicos, ¿sí? Hay posicionamientos políticos. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender que desde que asumió el gobierno nacional y popular, presidido por Alberto Fernández, no se habló más de la ley de servicio de comunicación audiovisual? ¿Ustedes escucharon hablar algo? Ahí los que tenemos la responsabilidad de ser analistas de la información y de la realidad política, tenemos alguna conclusión. El resto de la gente, si no lo ve, lo que no se comunica no existe. También esta es la frase que utilizo habitualmente. No existe. Entonces, bueno, vamos a ordenar un poco. ¿Qué hacemos? Primero, formar periodistas con la matriz que habíamos hablado al principio, ¿no? Respetando la información. La información tiene que ser clara, verificable, chequeada. Esta pared es granate o rojo oscuro, pero no es negra. ¿Está claro? ¿Sí? Preguntemos a dos. ¿Puedo meter un bordó? Un bordó también, pero no es negro. No. Preguntemos a 4 o 5 que están acá, ¿coinciden? Sí, bueno, ya está chequeado, verificado. ¿Sí? Por ejemplo, fácil. Contemos historias. Tratemos de explicar lo que pasa. La noticia, el hecho. Acá en análisis damos un salto de calidad, intentamos que lo más difícil que es explicar no solamente lo que pasa, sino por qué pasa lo que pasa, que es más difícil. ¿Sí? Pero todo requiere la investigación del periodista, buscando información, ese es el esfuerzo. Pero sí, perdóname, todo esto se cae a pedazos cuando uno entra en un medio corporativo que le dicen, bueno, todo bien, andate a trabajar a la prensa obrera, si a vos te parece que esto está mal. Está en juego el valor de nuestros ingresos. ¿Sí? La frase de que los periodistas cada vez nos parecemos más a los remiseros porque manejamos el auto pero siempre nos dicen a dónde tenemos que ir. ¿Sí? O el fin del periodismo fue cuando dejamos de escribir para nuestros lectores y empezamos a escribir para los dueños de los medios.
Son todas cosas que están buenas como para empezar a pensar qué es lo que está pasando. Hay héroes cotidianos, hay tipos que se la juegan, que a través del sindicalismo pueden llegar a defender su espacio en un medio corporativo importante, pero son pequeñas gotas que no pueden llegar a lograr que germine la semilla, ¿sí? No, pensaba un poco en lo que decías de la mentira y la fake, y les pregunto a los dos, una mentirita piadosa, ¿no? Tampoco. Yo te doy el ejemplo, para todo, porque hay mucha gente que estudia periodismo, mucha que se recibe. Sí. ¿Qué es una mentira? Ahora te cuento. Por ejemplo, hay un jugador, hay un integrante del plantel de River que tiene COVID, que era lo que pasaba hace un año. Si yo titulo Gallardo tiene COVID, es un titular. Todo compra, todo cliquea, todo esto. Ahora si yo pongo alguien del cuerpo técnico de River, porque no era Gallardo, porque era preparador físico y la gente le interesa, ¿no? Un integrante del cuerpo técnico de River tiene COVID. ¿Está mal? Sí. Vos me dijiste que lo más importante, pero no está mal, porque nosotros tenemos que... No es piadosa la mentira, no estoy mintiendo. No es piadosa, no es una mentira. No estoy es mintiendo. una omisión. Hoy es integrante del cuerpo técnico. Hoy el valor más preciado de nuestra sociedad, ¿cuál es? Aparte de la plata. Sí. Él tiene. Pero yo quiero que entres. Claro, que vender un piso pescado podrido fue bien. Claro, es una fake news, por eso le digo. Lo mío es piadoso, es un clic más. No, pero el destape, fíjense, el destape yo no sería, y ahora el destape no te publica una noticia, te publica un enigma. Todos, claro, pero bueno, eso es la verdad. Infobae es el medio digital más importante de Iberoamérica. Sí. Hace un mes estuve en Colombia. Infobae para los colombianos es lo mismo para nosotros. Sí, claro. Es la base de la información. Infobae. ¿Sí? Bueno. Yo conozco gente de Infobae que trabaja excelente. Pero están en temas donde quizá no están tan condicionados. No, bueno, ahí tenemos otro también, porque ahí entra otra cual. Si vos, hoy yo recién contaba algo de Minuto 1, que es un medio que no tiene nada que ver con Infobae, pero las primeras 7 noticias eran la detención de Teto Medina. Hoy. Infobae hace una semana, las primeras 15 noticias era el velorio de la reina. Me pasa a 14.000 kilómetros el velorio de la reina. Sin embargo, siguió siendo el medio más leído. Entonces yo me pregunto, ¿la gente quiere leer eso o nosotros le imponemos lo que quiere leer? Vuelvo a lo mismo. Siempre fueron las dos cosas, ¿no? Sí. Pero lo que nos enseñó, por lo menos lo que nos enseñó la ciencia de comunicación, es que una cosa es la comunicación entre las personas y otra la comunicación entre industrias y personas. Entonces, la posibilidad de instalar, lo sabemos todos, de instalar una agenda temática a través de los dispositivos industriales es absolutamente diferente a la que tiene una persona cualquiera en divulgar su opinión, incluso hoy con internet. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que nunca hay que olvidarse que hay una industria atrás, y una industria tiene una capacidad de producir que es industrial y tiene una forma y una cantidad de recursos que están vinculados a la actividad lucrativa, y por lo tanto eso condiciona gran parte de su línea editorial. Lo que no significa que pueda ser buenos o malos productos. ¿Sí? Ahora, Pablo, yo decía en mi pregunta, o en mi juego que propuse recién, era inocente, era que haya más clic. Ahora, si esa fake news que uno publica nunca es sola la fake news, viene atrás de una operación. Totalmente. Una operación que además a veces tiene muchos componentes, ¿no? Porque cuando uno ve los grandes medios tenés radio, televisión, diario y te bombardean por todos lados. Y sí, ahí también hay un tema de ley. Totalmente, pero diciendo, la semana pasada en una reunión con periodistas que hicimos en la Defensoría por el tema de una carta contra el odio que estamos promoviendo junto con la Fundación Ana Frank, un periodista de Página 11 contaba que él había hecho una nota sobre el conflicto Ucrania y Rusia, explicando que decía que le llamaba mucho la atención que se publicaran noticias donde el ejército ruso estaba retrocediendo, ¿no? No contó cómo era la nota, pero se abrieron los comentarios. Y a los 2 minutos me estaban diciendo cuánto te pagó Putin, sos el hijo de Putin, ¿no? Y así para arriba. Entonces va y le dice al editor, che, mirá, me están matando. No, es un éxito la nota, déjala. Vamos para adelante y escribí otra que diga si Putin, ¿no? Porque claro, está el editor de audiencia que le dice, mirá,
el famoso clickbait, ¿no? La gente hace así, escrolea, ni siquiera cliquea a veces en el título, lo mira y se acabó, y eso produce dinero. Entonces, es como el rating, ¿no? El rating literal es muy difícil encontrar eso. Porque el que está haciendo periodismo dice, no, yo la verdad que tuve 2 días investigando, hice esto, pero puse, qué raro que retrocedan, hijo de puta, te pagan los rusos. Se acabó. Y pim, hizo así los comentarios en el diario. Digo, de esto de los 1.000 millones. Sí, se prioriza lo cuanti sobre lo cual. Y en comunicación y en periodismo me parece que eso no es bueno. Y lo que vos decís, que me parece que también es la clave de esta charla. Acá hay diferencias abismales de poderes. El poder económico y político de una empresa periodística concentrada es tan o mayor al del poder político elegido por el pueblo. Yo estoy convencido que el poder real son los medios de comunicación en la Argentina y en muchos países del mundo, ¿sí? Porque son los que condicionan a los gobiernos y negocian todo el tiempo y tienen fundamentalmente una máquina, que es la máquina del descontento social. Pueden generar desde esas empresas un clima social que la mayoría de las veces es desfavorable para los gobiernos de turno, otras veces no, porque ahí hay una relación donde prima el acuerdo a partir de beneficiar a las empresas periodísticas con algún que otro negocio. Y lo han hecho todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Hace poco hablábamos escuchaba a Cristina hablando de cuando Néstor Kirchner le dio al grupo Clarín la concentración de multicanal. Hace poco tiempo el grupo Wergen se queda con DirecTV. ¿no? Usted, creo que ya me sacaron donde me ubico políticamente, pero del macrismo, bueno, era cosa de todos los días, pero pasó en todos los gobiernos. Hay que sacar la tierra. Claro, tenemos que sacar la tierra, debajo de la alfombra. Si no nos hacemos los tontos, no pasa nada. Y aparte tienen estrategas para construir los mensajes periodísticos. Tienen toneladas de estrategias y cuando se asocian al poder político, el poder político también aporta lo suyo. Toneladas de trolls, que ahí se genera una merezunda que nos confunde a todos y bueno, y en general lo único que prima a la hora de tomar postura de la mayoría de la gente es cómo le va con el bolsillo. Si vos estás caliente porque no te alcanza, porque te afanan, y bueno, le querés a Bobby Chicopar, le querés a los trolls, le querés a todo el mundo. Es así, no es porque tienen una opción. Y reitero, el lenguaje de los medios está en línea con el lenguaje de la política. En la política se prioriza, mejor dicho, el intercambio político no está en el intercambio de ideas y propuestas, no lo veo. Está fundamentalmente concentrado en la política, está para desacreditar al otro. Te tiro una carpeta, y no hay propuestas, no generalizo, pero la mayoría de las cosas son así. Y por eso llegamos a donde estamos hoy. Lenguaje de odio, violencia mediática, un tipo que llega y le pone un revólver en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. Le decía recién, esto cuando pasó yo estaba en Colombia, en Medellín estaba. Creo que algo les pasó a ellos. Y quedaban asombrados viendo eso, porque ellos lo vivieron, con unos cuantas, pero con un final trágico. Sí, digo, ahí hay, perdón. Sí, y llego acá y empiezo a escucharte y dice, no, está todo armado, fue Cristina, mandó uno. Y ahí están y ahí está, revísenlo, 11 principios de la política, la propaganda nazi Goebbels. Los 11 principios. Es el manual de la falsa noticia, cómo instalar una mentira. Estamos hablando de la década del 40, ¿sí? Con un tema delicadísimo. Bueno, acá tenemos eso, está pasando eso. Hay profesionales de la mentira. Como decía Valeria Lynch. Absolutamente. Además, bueno, vamos sobre alguna cosa respecto a la actividad profesional, pero digo, lo que todos vemos además es que esto está montado sobre
sobre una dicotomía política que tiene mucho tiempo y que no se puede resolver, pero si ustedes buscan un estudio que presentó la CELAC, que es un centro de estudio vinculado a Naciones Unidas la semana pasada, sobre las tapas de los diarios de la Nación, Clarín e Infobae, ¿cuánto aparece Cristina Kirchner? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, más del 87% de la tapa de los 3 medios y el 100% de Infobae en el último mes. ¿Sí? Porque ojo, porque acá la fake tienen nombre y apellido y dice nombre de Cristina Kirchner. ¿Pueden repetir los porcentajes? 87, no me acuerdo, estoy de memoria, pero busquen la página de la CELAC y Infobae 100% en el último mes estuvo Cristina. Ahora, de todas esas tapas, el 87% era negativa. ¿Sí? Y uno ve, por ejemplo, a Vilma Hull haciendo un editorial sobre, sobre la inflación. ¿Porque no hablaste en los Hull? Hizo un editorial, digo, de estos ejemplos del millón. Hizo un editorial sobre el problema de la inflación, que duró como 20 minutos, y lo único que había en la pantalla de fondo era una foto de Cristina. Y no mencionó ni a Alberto ni al ministro de Economía. Porque está claro, está todo claro. Lo voy a decir, es pornográfica la lucha política argentina. El tipo que le quiso pegar un tiro a Cristina lo ponía en las redes. Acá no hay nada oculto. Le están diciendo a un sector de la población, a ustedes lo queremos matar. Con nombre, apellido y por todos los medios de comunicación. Porque además hay que poner, nos vamos de tema, ¿sí? Tiene mucho que ver con cierta tradición de la política argentina. Y sobre qué sector tiene la violencia como recurso, siempre. Digo, el cáncer, ¿no? No sé, con una frase. Pregunto, porque también hay dentro de la fake news está el que la genera, el que la piensa y el que la repite. Repetido es un montón. Fíjate, me encanta un bloque que hay en un programa de televisión que es nado sincronizado. Seguramente lo habrán hecho alguna vez. Y es que una misma palabra la repiten 78 veces un montón de tiempo. Hay uno que la piensa, que la tira, y después vienen otros detrás y van recogiendo el guante. ¿Eso es un sistema que está armado o es algo que robo para la corona? No, a veces yo creo que son casualidades, soy sincero, pero porque piensan igual. No se juntaron el diario La Nación, el diario Clarín, vamos a poner el mismo palabra. El otro día vi el tema de Luciani, ¿se acuerdan? Sí. Luciani 9 días dando su alegato y todos los periodistas diciendo la palabra fue contundente. 3 toneladas de verdad. Sí, no sé cuántas toneladas digo, pero digo, para decir que contundente tenés que haberlo escuchado. Yo te aseguro que el 90% de los que hablaron ninguno escuchó todo contundente. Claro, pero en algunos casos puede ser que haya una llamada telefónica, no lo puedo asegurar porque no tengo las pruebas, pero yo entiendo que piensan de la misma manera y en la obviedad coinciden. Me parece que pasa por ahí. Ahora, si me permitís, yo quisiera retomar el tema de que estas cosas, pues estamos haciendo el diagnóstico, ¿no? De lo que está pasando, ¿está bien? Bueno, me parece que acá, para empezar a salir de este atolladero y de esta situación espantosa que ubica el periodismo en su punto más bajo en toda la historia, porque si tenemos que hablar del periodismo, todos nos sentíamos orgullosos en su momento de ser periodistas, de haber estudiado periodismo. Llegabas al barrio, este estudio de periodista, mirá, bien, qué bien. Pero el periodista lo miran, ¿cuánto te paga? ¿Qué te pasa el sobre? Bueno, entonces tenemos que empezar a instalar nuevamente. Yo creo que el rol de las universidades es muy importante. Estas jornadas, el trabajo de REDICON, de FADECOS, de todas las redes del Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales de la República Argentina, estamos trabajando, estamos haciendo charlas para poner sobre el tapete esta realidad. Y por favor, no tenemos que olvidar, hay cosas que parece que ya pasan en la historia y no se habla más. Por ejemplo, responsabilidad y honestidad van de la mano. ¿Sí? Lo tengo anotado acá para no olvidarme. Los medios, y no hablemos de los periodistas, los medios, a través de sus periodistas, son agentes socializadores, formadores de valores, de creencias y de opinión. Entonces no podemos admitir que se diga cualquier barbaridad. Me parece que tenemos que señalar y construir esa educación,
esa tarea pedagógica para nuestros futuros periodistas y para la población y las audiencias en general, de que hagan el esfuerzo de decodificar los mensajes. ¿De dónde viene? ¿Quién lo dijo? ¿Desde dónde habla cada uno? Ustedes a mí ya me están filtrando algunas cosas de kirchnerista, de peronista, ya me filtran. Está bien, perfecto. A todo hay que filtrarlo. Hay que quedarse con algo en que te deje pensando y tratar de buscar otra fuente para chequear. La cuestión es así. Me parece que eso es el primer punto. Después, hay algunas cosas que se están haciendo, yo quería rescatarlas. Ustedes saben que la ley de servicios de comunicación audiovisual sigue vigente. Que el presidente Macri, a los 10 minutos de asumir, quirúrgicamente, como hizo Menem con otras leyes, quirúrgicamente anuló lo que pedía el grupo Clarín. La desinversión, la cantidad de medios que podía tener cada grupo, y todos contentos. Bueno, pero ustedes saben que esa ley que está vigente, en un artículo 125 creo que es, dice que se indica la necesidad de crear códigos de ética en los medios públicos. ¿Sí? Hasta el año pasado no pasó nada. El año pasado, Cintia Ottaviano, primera titular de la Defensoría del Público de la Ley de Medios, ahora integrante del directorio de Radio y Televisión Argentina, junto a 20 trastornados, y todos los jueves nos reunimos, no todos los jueves, se fue rotando, nos reunimos para pensar un código de ética para los medios públicos. Ya salió, se aprobó, participaron sindicatos, trabajadores, estudiantes, autoridades de las universidades, carreras de comunicación, todo el mundo. Y hay un código de ética para los medios públicos. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, es un primer paso. No es punitivo, si vos decís esto vas preso, o te descuento el secreto. Como hizo la Defensoría del Público, desde el primer día, ustedes, si están vinculados al mundo de la comunicación, todos los materiales que se han generado desde la Defensoría del Público son elementos fundamentales para orientar el trabajo periodístico. Cómo cubrir un femicidio, cómo cubrir cuando hay una menor en el medio de la noticia, porque después aparecen periodistas que dan los nombres, dónde vivo, esas cosas pero algunos por desconocimiento, otros porque ven. Entonces, empezar a encontrar algunos canales donde tomar de referencia para reconstruir esto que está hecho pelota, lamentablemente. Y nosotros estamos dentro de una universidad que tiene una carrera de comunicación social y que trabaja en esa línea, como trabaja la Universidad Nacional de Avellaneda, donde yo tengo en estos momentos la función de decano de un departamento, que está la carrera de periodismo, y que nosotros, casualmente, nacimos en el año 2010 y somos, esa carrera de periodismo es hija de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se pensó para formar periodistas y comunicadores para ese nuevo escenario. O sea, la ley no está del todo, pero sí está la formación. Ese es un primer paso. Habrá otro. En ese primer paso hay capacidad de control, porque es una cosa muy linda la ley, la ponemos en marcha. Sí, ¿se controla, no se controla? ¿Se puede hacer algo? A ver, si se puede, hay instrumentos que existen, por ejemplo, respecto a los discursos de odio, tanto la ley antidiscriminación como la ley de medios audiovisual del artículo 70, como el Código Penal 213 y 519, legislan sobre el discurso de odio. El problema es que nadie lo aplica justamente porque es muy complicado respecto a la libertad de expresión. Pero está legislado, los instrumentos existen. Quiero volver a lo que planteaba Daniel, dos, tres cosas para no quedarnos en el diagnóstico. Primero, hay que derogar el decreto 267 de Macri que anuló la ley de medios. Decreto mata decreto, dice el refrán. Segundo, respecto a la actividad profesional, nosotros en la Defensoría vamos a hacer junto con el INADI, vamos a ser los monitoreadores del código de ética de los medios públicos. Pero, guarda, porque todas las obligaciones siempre le caen a los medios públicos. Y lo que pasa acá y en América Latina es un caso típico, ¿sí? Porque acá el problema es que las obligaciones tienen que ser aceptadas por el sector privado. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es código de ética para todos los medios de comunicación y defensor de las audiencias de todos los medios que tiene Colombia. Colombia tiene para la televisión. Pero es más, ni siquiera diríamos este código de ética. Diríamos, todos los medios tienen que tener un código de ética. Ni hablar FOPEA o la forma colegiada. Si FOPEA se aplica el código de ética, queda vacío. Sí,
¿sí? Todos los medios con código de ética y, si es posible, con defensor de las audiencias que tranquilamente puede coordinar la Defensoría Pública. Hay algo para hacer, hay algo para hacer. Código de ética, la ética periodística o de ontología profesional tiene que ser una materia obligatoria en todas las carreras de comunicación. Y si podemos lograr que los profesionales de los medios sean personas que hayan cursado carreras de comunicación y entendido lo que es un código de ética, mejor. El tema de la colegiatura es un poco más complicado. Es un poco más complicado. Pero digo, hay instrumentos. Un periodista tiene que tener cláusula de conciencia, tiene que poder resistirse a determinada orden. Claro, si al mismo tiempo está precarizado y factura como el Rappi, tenemos un problema, ¿no? Pero digo, todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibañez. Vea, hay cosas para hacer en sentido. Segundo, después del código de ética, hay que ir sobre una zona que es la del usuario. Y acá hay algo que tiene una sigla fácil y un nombre difícil, se llama AM, Alfabetización Mediática Informacional, ¿sí? Programa de Naciones Unidas para que todos los países incorporen en las currículas de enseñanza primaria y secundaria, como la ESI, pero sobre información. Nosotros en la Defensoría ya sacamos un curso para maestras y un manual AMI que estamos empezando este año con el curso. Pero hay que impulsar la alfabetización mediática en todos los niveles educativos para que se conozcan los instrumentos. Incluso las empresas, las plataformas, acompañan ese proceso, porque generan instrumentos de autocontrol. Lo que nunca van a hacer es lo que tienen que hacer, que es hacer público el algoritmo. Ese es un gran problema, porque el problema con las plataformas, a diferencia de los medios tradicionales, es que son propiedad privada. Tienen un alambrado y no se puede pasar la muerte. Entonces, por eso hay que declarar el espacio de Internet de espacio público. Y Internet tiene que ser un servicio público. Después vemos quién lo presta, si cada uno se queda con su red, cómo la interconecta, ¿sí? Pero hay que pensar en esas cuestiones con mucha seriedad. Hay mucho para hacer y hay instrumentos. Quiero decir, hay cosas, hay que tener, falta lo otro que es la voluntad política, que parece estable. En tiempos de red donde uno elige a quién escuchar y a quién no, parece difícil, ¿no? Porque digo, si nosotros somos amigos, pongo la red más vieja que Facebook. Si nosotros somos amigos y a mí no me gusta como opinás vos, te saco de mis amigos y acabó. Y voy a terminar escuchando siempre los que piensan como yo. Y digo, a la larga es eso. ¿Cómo hacer para meterse en ese mundo también? Porque ahí tenés algo muy difícil y es que circula cualquier cosa sin ningún filtro y de cualquier manera. Sí, es el ombliguismo mediático. Personalmente yo selecciono, obviamente como todos ustedes, quiénes son los seguidores, con quién comparto información, pero particularmente acepto a las personas que quieren compartir la red que no piensan como yo. Me encanta porque, es más, escucho mucho radio gente que no piensa como yo. Porque los que piensan como yo ya sé lo que en realidad ya sé lo que van a decir todos. No sé si les pasa a ustedes. Van a prender la televisión y van a poner a tenis, ya saben lo que van a decir. Van a poner... Hay una nueva versión de Pagni. Sí, es una... ¿Viste? Bueno, por eso es disruptivo. Pero ponemos 5N y más o menos ya sabemos. Ponemos América, ya sabemos lo que vamos a ver. O sea, por eso caen las audiencias. La televisión ya no se ve. La gente prende la televisión para ver Prime Video o Netflix o otras. O fútbol. ¿Sí? Entonces, ahí también tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando. Yo entiendo que hay que rescatar los nuevos medios. A mí, generacionalmente, quizá me cuesta un poco más, pero trato de hacer todo el esfuerzo para seguir el fenómeno comunicacional que se está dando en las redes con los jóvenes, que son nombrados de distintas maneras. Influencers, youtubers. Hay cosas fabulosas, me parece que es la nueva comunicación, y no hay tanto condicionamiento político ni económico. Me parece fabuloso, lo tengo que decir, todo el trabajo que se vino haciendo en esta universidad, no desde ahora, hace mucho tiempo, cuando se decidió invertir en un instituto de medios, un instituto de medios de comunicación, que es orgullo del sistema universitario argentino. Porque yo lo vi cuando eso era un galpón, yo vi cuando estaba en otro lado, yo vi como muchos de mis estudiantes están trabajando ahí, y me parece que ese es el círculo virtuoso, ¿sí? Y hay productos de calidad, se hace cine, se hace televisión, y no es la productora de Daniel Suárez, es un medio de comunicación del Sistema Universitario Nacional, y eso hay que destacarlo. El otro día
vino un muchacho que se la pasa corriendo y mostró la universidad. Y gente que descubrió la Universidad Nacional de Matanza, no sabía que existía. Claro, porque ¿quién va a hablar de la universidad, de una universidad que funciona, tiene millones de estudiantes, que está bien equipada? ¿Quién va a hablar? Si lo que dicen es para qué queremos universidad por todos lados, al revés. Entonces, me parece que tenemos que crear nuestros propios medios. Esta jornada tiene mucho que ver con Aluna, tiene que ver con medios universitarios, y si nos ponemos a analizar, yo creo que es la gran tarea pendiente. La red de medios públicos universitarios es la red de medios más importante del mundo. Están todos, pero no está articulado. No está organizado. Es impresionante. O sea, ahora parece que vamos a tener un canal de televisión, en la TDA, donde va a ser del sistema universitario, pero ¿por qué no tenemos una radio universitaria? ¿Sí? Una radio universitaria del sistema, cada universidad tiene su radio, está clarísimo. O sea, potenciar la llegada, estamos como dentro de nuestra región solamente. Me parece que esa es otra apuesta, seguramente la pauta publicitaria, que si ustedes analizan a quién va, una parte podría venir a la universidad, que es muy difícil conseguir publicidades para el sistema universitario, hasta por cuestiones legales. Y ahí tenemos otra salida. Me parece que el sistema universitario puede estar a la vanguardia, como pasa en otros países desarrollados, donde muchos de los medios más prestigiosos son medios universitarios o están relacionados o asociados con las universidades públicas. Si les parece, nos gustaría que la gente, los chicos y los más grandes participen un ratito para decir lo que tengan ganas. De eso se trata. Ahí está, sí. Hola, ¿qué tal? Ha sido una reflexión que dejaron muchos títulos. Por ahí yo lo que noto es que, por ejemplo, en el periodismo hay periodistas, o dicen llamarse periodistas, que deberían ser más explícitos. Por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, un conductor de un programa dijo que a Trump le habían robado la elección. Bueno, ese periodista está jugando para Trump. Y eso, por ahí, me parece que en el periodismo en Argentina deberían ser más explícitos en ese sentido. Por hacerlo más honesto, porque después le juegan con la objetividad y bueno, ya sabemos que en las carreras de comunicación ya sabemos el tema de la objetividad, bueno, un debate largo y que hay subjetividad, pero me parece que se debería ser más explícito. Hay un montón de cosas que han hablado, que bueno, queda para un debate largo. Gracias. Un poco es, lo dejo a ustedes, pero digo, la cadena Fox siempre dijo, nosotros somos trumpistas, vamos del lado de Trump y acá estamos. Y la CNN somos anti-trumpistas, somos demócratas y vamos para acá. Si eso se hiciera acá ya está hecho, digo, no lo dicen, pero lo dicen, ¿no? Claro, lo que pasa es que la tradición del periodismo norteamericano hace que todos los medios se identifiquen puntualmente en un momento electoral y bueno, está bien, me parece que eso está bueno, pero vamos a lo nuestro, lo que decís vos. Hay cosas que son explícitas. Yo te pregunto, ¿para vos qué es Majul? ¿Es un periodista? ¿Es un empresario? ¿Es un operador? ¿O es todo junto? Para mí, más que todo, un empresario y un operador. Para mí. Pero bueno, hay gente que le cree. Y bueno. No, mucha gente, muchísima gente. La nata, ¿qué es? Para mí, un operador, un empresario. Bueno, está bien. Cada otro puede decir, no, es un periodista que se compromete y se juega. Mirá, las opiniones son absolutamente divididas. Y yo te diría que tiene más imagen positiva que negativa, estos dos periodistas. A mí, yo opino, pero bueno, pero no nos quedemos con lo que nos pasa a nosotros, miremos un poco a los demás. Yo creo que el gran problema es que las audiencias identifican y siguen a periodistas o a canales de televisión y no le cuestionan nada. Yo lo escucho a veces, algunos periodistas que tienen, yo tengo cierta comunidad ideológica y digo, no, pero está sobreactuando. Hay cosas que dice Cintia García, me parece que a veces se pasa de mambo. Bueno, me parece que
nadie se va a identificar, nadie se va a desnudar ante el lector o ante el televidente. Yo soy esto, no te tengo que decir eso, que a mí me pagan 500.000 pesos por mes para trabajar una vez por semana haciendo una columna, o que tengo parte de las acciones en esto, o que pone la pauta de publicidad en un medio privado y trabajo en un medio masivo, público, privado, y no cobro nada. Son todas, hay mucho de esto en los medios. Creo que a los que están dando la cara todo el tiempo no les conviene decir desde dónde hablo. Vos me decís de Pañi, hay 2 o 3 intervenciones en los últimos meses muy llamativas. Se contradice con todo lo que fue su historia política, ideológica, y periodística, parece ¿sí? O sea, como fue la Nata en su momento. La Nata, ustedes tuvieron... Yo creo que me dediqué a esto porque seguí en algún momento la Nata. O sea, el nacimiento de Diario Crítica. Nosotros poníamos un video en las clases donde mostrábamos cómo renació el Diario Crítica con la Nata. O sea, mostramos el trabajo que le hacían Página 12 con los mapas de la concentración de medios, el grupo Clarín, de tal, empezó todo el país. Y bueno, también. A mí me parece que lo que no tenemos que seguir dando a un medio o un periodista, tenemos que tratar de tener esa duda permanente, ¿no? De confiar de todo, es un esfuerzo, es ese dolor de la lucidez. Pero vos también, o sea, uno se entrega y dice, bueno, ya está, sí. Yo escucho a veces, me divierto, tengo que confesarlo, en el momento preelectoral, cuando sabíamos que estaba por ganar Alberto Fernández, yo escuchaba todas las tardes, yo llegaba a mi casa, me ponía a cocinar un poco y escuchaba la tarde de Marco está con otro periodista, de Radio Mitre. ¿Fernández? No, Fernández, sí. Estaban envenenados. Era como mis amigos de Racing cuando el técnico hace un desastre y lo putean. Son periodistas, era como que ya estaban en parte, eran hinchas. Son periodistas, no podés. Y bueno, pues ya está establecido. Parecía un medio partidario. Pero bueno, eso es lo que hay. ¿Algún otro comentario? Soy Lucía Celoseguín, estudiante de Locutor Nacional acá en La Matanza. Mi pregunta es, con respecto al discurso de odio, ¿vieron que aquellos periodistas, jóvenes periodistas o personas que se manejan en los medios de comunicación pudieron tratar este tema del discurso de odio con responsabilidad y honestidad como comunicaban recién ustedes? Qué pregunta difícil, pero por lo menos lo que uno vio, porque lo que sí se instaló es la discusión, ¿no? Digo, más allá de la, por lo menos de las 200 notas que yo leí, las cantidades de abordajes sobre el odio son muchas, ¿sí? Pero sí se instaló la discusión. Sobre una cuestión que conversábamos antes, también es antigua, es tan antigua como la desinformación, ¿no? Si uno pinta en la calle "Viva el cáncer", ya sabemos, sobre todo lo que de alguna manera estamos en campo popular, ya sabemos lo que el odio significa, sobre todo el odio de clase. Entonces me parece que ahí hay una virtud, aunque no parezca que tuvo el atentado, que es instalar la discusión sobre el curso del odio. Después hubo un manejo posterior complicado, ¿sí? Una parte de la prensa rápidamente instaló que había un autoatentado, digo porque es lo reciente, ¿no? Que había un autoatentado y que los generadores del odio era el grupo político que había sufrido el atentado. Y listo. Entonces se semantiza, como decimos en la comunicación, y resulta que cambió. Es todo al revés, y un experto de la CIA en Radio Mitre explicando por qué esa pistola no podía fallar nunca y que fue a propósito. Ya está. Y a los 2 días, encuesta de analogías, casi el 60% de las personas cree que fue un autoatentado. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Entonces, van de la mano, fake, odio, porque en realidad, como diría Restrepo, están organizadas en una taxonomía de clase que tiene otra finalidad, que es mucho más compleja que instalar determinado orden político, etc.
Fíjense que Bolsonaro está denunciando el fraude de Lula. Todavía no perdió, porque ¿qué van a hacer? Le van a desconocer el gobierno completo. No van a perder la elección, le van a desconocer el gobierno. Y lo van a tener caminando como un alambrado, porque el poder fáctico no está en el sistema político, está en el poder económico. Si además se hace del dispositivo del gobierno del Estado, como dice las sillas sociales, imagínense. Y además tienen los militares a favor, ¿no? Que Ese es otro tema. Y el movimiento evangelista también, Y también. es muy importante. Pero entonces, discurso de odio, en principio, lo que deberíamos decir es, como dicen los europeos, forma parte de la pirámide del odio, que empieza con la estigmatización, el estereotipo, la discriminación, la incitación a la violencia y el exterminio físico. Entonces, y es antiguo, y uno si en Alemania se le da por publicar en su Facebook una foto del perro y atrás se ve una esvástica allá, te come 3 años de cárcel, porque la ley corta internet y no puede haber discurso de odio en ningún lado, ni reivindicación del nazismo. Acá uno dice discurso de odio, no, y ya es la libertad de expresión. Por eso, porque el carácter faccioso de la prensa, para ser una frase antigua, está intacto. Y lo peor de todo es que esto explota y el paradigma es Cristina, porque Cristina es lo que es mujer, es valiente, pone todo. Y eso también a mucha gente y a muchos hombres no les gusta. Eso es también alimentar el odio a esa figura y ponerle toda la fuerza. Y lo que también tenemos que dejar claro es que, por eso la pregunta que decías, que te hacías cómo lo veías a Majul, yo creo que hay que empezar a determinar y a dejar bien en claro que la televisión, los medios de comunicación deben informar, entretener, educar, pero también dentro de ese proceso tenemos que determinar, en ese proceso de educación, qué es cada cosa que estamos viendo. Canosa, ¿qué es? Babi de Checopar, ¿qué es? ¿Eso es periodismo? La Nata cuando le dice a Cristina vas a ser una vieja enferma, eso es una cosa inaceptable en un medio de comunicación. Eso pasa en cualquier medio europeo. Ese periodista está sancionado, está con un problema serio. Acá no pasa nada, porque perdimos el eje moral. El eje, la ética que pasaron por encima, vale todo. Y en el vale todo puede presentar cosas como dijo Pablo, una escalada que puede empezar con un acto fallido y puede seguir con otra persona estimulada, loquito o no, que pueda llegar a generar una tragedia. ¿Sí? Por suerte este es un país que no reconoce estas cosas como habituales, nos asombramos por suerte, vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia y esto que nos pasó creo que fue lo peor que nos pasó con respecto a más allá del movimiento que ahora pinta todo lo demás, pero lo que más nos hizo retroceder, yo retrocedí con 20 años. Pero también entendamos que los discursos de odio, la violencia mediática no está solamente dado por lo político partidario. Está en la estigmatización del extranjero, está en la estigmatización de la mujer, está en la estigmatización de que cobra un plan social, está en un montón de cosas, ahí se convierte en una agresión permanente. Y ustedes saben que esas cosas, si se multiplican, termina mal. Por eso me parece que hay la tarea pedagógica de la universidad es una, pero también hay que instalar en los medios defensores de los lectores, defensores de las audiencias, la defensoría del público tiene un rol fundamental, pero saben que la fuerza que hacemos es así. Ellos tienen un cañón de descontento social, de instalación de la posverdad y todo lo demás que es muy desparejo. Allá, ¿hay más? Sí, yo soy Sergio Grosso, estudiante de locución aquí en la universidad. Y para revertir todo eso. Ya que sos locutora, A ver, la voz de ¿Qué emoción? A ver, la voz. La voz de bronce. Bueno, repito, soy Sergio Grosso, estudiante de locución. Aquí en este lugar que amamos tanto, que es nuestra casa.
Y para revertir todo esto que estamos hablando, ¿no? El pronóstico es, no sé si alentador, creo que bastante poco, pero tenemos herramientas. La ley de servicios de comunicación audiovisual, el código de ética y esto que va dirigido a los usuarios, ¿no? El tema de alfabetización mediática internacional. No obstante, estas herramientas, la percepción, por lo menos mía, es que venimos perdiendo 10-1 partido. O sea, ¿cómo se puede revertir esto? O sea, 2 o 3 tips. Sé que la pregunta es muy difícil de contestar, pero aunque sea un tip. Creo que es una cuestión de tiempo y de ponerle esfuerzo a eso para ustedes. No, brevemente, digo, esta discusión en la universidad, este tipo de preguntas, 30 años, 60 años. Pero no hay que dejar pasar por ahí un detalle de lo que vos dijiste. Venimos perdiendo 10 años. Venimos perdiendo hace rato. En cualquier momento vamos a perder aguinaldo, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta también de eso. Un aspecto es el aspecto que las instituciones como la universidad pueden llevar adelante. Le digo que no es menor, es muy importante. ¿Sí? Otro aspecto tiene que ver con la voluntad política, el compromiso político. Más allá de la doctrina que uno abrace, es fundamental, porque la ley, los 21 puntos de la Revolución Democrática, que se pierde en 2004, y la discusión, yo entré a la facultad, como vos, en el 86, y militaba en una agrupación. Y nuestro primer punto de la plataforma era derogación de la ley de radiodifusión antidemocrática, 1986. ¿Okay? Tuvimos 30 años, el día que se aprobó la ley de medios yo lloraba, porque decía, no lo voy a ver nunca más. Y le voy a contar a mi nieto, ¿saben? Yo estuve el día que se aprobó la ley de medios. Y acuérdense que esto va a ser muy difícil. ¿Sí? Pero quiero decir, ahí hay un aspecto que es la voluntad política y que es irreductible. Respecto de qué tipo de relación de fuerzas, qué movimiento social respalda al gobierno del Estado. Es antigua la discusión, no tiene nada de nuevo, pero es tan antiguo como el otro. Y si un periodista dice, como dijo, siempre lo tenemos mirado, chinos de mierda, nos vamos a ocupar de ustedes. No, hermano, no podés seguir siendo periodista. No se puede. No, claro. No se puede. Y no pasó nada. Entonces, quiero decir, los instrumentos están, la legislación está, no podría ser más periodista ese muchacho. Sí, aplicándole la ley nada más. Ahora, tiene que haber una voluntad política para hacer eso. Alberto, que use la lapicera, ¿no? Algo así. Algo así. Gracias. Sí, la voluntad política es casi todo, digamos, ¿no? Porque los instrumentos legales están a partir de las decisiones políticas. Me parece que es sin duda, reitero, ¿por qué no se habló en estos casi 4 años de gobierno de la ley? ¿Por qué? ¿Usted tiene alguna respuesta? No, todas preguntas. No, ¿tiene respuesta? Yo tengo respuesta, pero no tengo pruebas. Me imagino que por qué no. ¿Sí? Uno ve quién tiene mayor pauta publicitaria del Estado, muy poco la línea. Vea un poco los antecedentes de nuestro presidente. O sea, bueno, yo estoy seguro que la vicepresidenta no está tan conforme con esta situación, pero bueno, es mi lectura. Me parece que la cuestión del rol del periodista es clave. ¿Sí? Siempre yo lo cito a Kapuscinski cuando él dice que el deber del periodista es informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia. Me parece que eso es una declaración de principios que todos tenemos que levantar, tenemos que defender y tenemos que ser parte de esa tarea alfabetizadora para las audiencias. Yo siempre digo, algo me lo puso el profe Romero, sí. Digo, profe, o sea, es lo que hizo, ¿te acuerdas? El profe Romero, no es el profe. Fabuloso. No es profe. Bueno, ahora está como director de la carrera de comunicación de la Universidad de Las Manos. Digo, eso es fabuloso. Explicar. ¿Te acuerdas con el pelo? Bueno, daba la noticia y daba cómo esa noticia estaba manipulada. Eso lo tenemos que hacer. Hay muchas cátedras en las universidades de nuestro país que tiene una carrera de comunicación donde el análisis de información me parece que es una materia fundamental
No podemos quedarnos con los teóricos para leer a cada uno, no, vamos a ver lo que está pasando. ¿Sí? Yo les pregunto, porque creo que hay una parte de la sociedad donde nosotros somos capaces de discernir eso, de entenderlo, de buscarlo, de encontrarlo y demás. Hay gente que ya tiene el chip muy cambiado, ¿no? Digo, ¿cómo empezar por eso? Que la señora me diga en la esquina, se robaron un PBI entero. Y ¿sabe usted lo que es un PBI, señora? Le preguntaría, seguramente que dice no. ¿No? O sabe a cuánto equivale y todo lo demás. ¿Cómo hacemos para cambiar ese chip que ya está instalado? Esta es chorra, este es así, este tiene que ir en cara. ¿No? Digo, me acuerdo de un gobernador que dijo alguna vez, no un gobernador, perdón, el expresidente que dijo, la mayoría de la gente cree que tiene que estar presa, ¿no? Entonces que esté presa. ¿No? Digo, ¿cómo hacemos para cambiar ese chip? Totalmente, ahí me parece una cosa obvia, que vamos a decir, que tiene que ver con una relación de fuerza política que siempre es decisora. Respecto a las personas, vamos a hacer un pequeño reconto. Nosotros en la ciencia de la comunicación, por lo menos los que estamos en esa carrera, en esa disciplina, discutíamos en los principios de los 70 quiénes eran los dueños de los medios, cómo los dueños manipulaban porque eran aparatos ideológicos. En los 80, bueno, el receptor no es tan receptor, hay una actividad del receptor que es creativa, que es resemantiza lo que viene de los medios, ¿no? Decodificar de Stuart Hall. Después la autonomía total del receptor, y ahora nos olvidamos de que los medios ejercen influencia y producen efecto, que es el primer funcionalismo del año 38. Y la verdad es que los medios producen efecto y ejercen influencia. Si usted quiere hablar con alguien, se compra un teléfono, ahora si quieren ejercer el poder, ponen una radio. Porque quieren decirle a otro, escuchen lo que yo quiero que escuchen. Es una operación de poder, un medio de comunicación. No digo que sea buena o mala, es una operación de poder simbólico, esto que todos saben. Pero hay un montón de gente a la que no le importa la cuestión política. Claro. Que no, la RAI, la Radio y Televisión Italiana, que tiene un instituto de investigación que tiene más de 60 años tuvo con las audiencias, preguntaba frecuentemente por qué la gente no miraba el canal. ¿O qué miraban? Miraban el noticiero porque le creían cuando era. Ahora, después, si había un programa sobre el realineamiento de la Unión Soviética del bloque occidente-OTAN, no me importa. Pero no me importa porque no me importa. Porque yo no quiero estar todo el día pensando, llego a mi casa, quiero descansar, lo que sea, Tinelli. No quiero empezar a ver, después de 8 o 10 horas de laburo, ni hablar si estoy en una fábrica, ver qué pasa con el posicionamiento chino sobre Taiwán. ¿Qué carajo? Pero eso fue siempre así. Siempre fue así. El problema es cuando ese sentido común se va a la vida cotidiana. Si en la vida, y si la gente no tiene plata en el bolsillo, el odio crece más. Entonces, si la vida cotidiana se empieza a tener de esas pequeñas fracciones de odio, de resentimiento, ¿qué son los conflictos? ¿No? Puede ser una organización terrorista, es probable. Pero yo lo voy a decir con crueldad. Si el que te tiene que votar te quiere matar, es que hay algo que anda mal. Hay algo que anda mal. Entonces, ¿sí? El tema es la vida cotidiana de la persona. Porque cuando Evita estaba al lado de la Virgen María, era porque tenía mucho que ver con la vida cotidiana. Sí, aguinaldo, vacaciones y hotel en Mar del Plata. Y pibe que por primera vez veían el mar en su vida. Entonces, ojo, porque todo tiene que ver con todo. Entonces, si la gente está mejor, también hay menos odio. ¿Sí? Ahora, ojo, eso no quita responsabilidad de los dispositivos industriales de fabricación de odio. Que esos hay que tratarlo por lo que son. Sí, y bueno, me parece como a manera de síntesis de lo que estamos hablando, personalmente yo creo que esta situación, esta coyuntura, amerita abrir un lugar de debate, un potente espacio de intercambio, para pensar todo con relación al ámbito de la comunicación. Pero tengamos en cuenta que la variable que nos tiene que regir es que el periodismo es un bien social. Esa es la variable, no es cualquier cosa. Tenemos que promover la veracidad como principio, eso es clarísimo, porque hoy cualquier cosa se dice. La veracidad como principio, esto de la responsabilidad, de la honestidad, recuperar valores de la ética del trabajo cotidiano, defender la libertad de expresión, pero no
como excusa para decir cualquier cosa. Yo defiendo la libertad de expresión, entonces me tomo dióxido de cloro, le digo a la presidenta que si no vieja se va a morir sola. ¿Sí? Y también tengamos en cuenta esto que logramos no hace mucho tiempo, que la comunicación es un derecho humano. ¿Sí? Entonces, que tenemos que defender como todos los derechos, porque si no lo defendemos vamos a terminar, como dijo Pablo, perdiendo otros derechos. Él hablaba del 86, empezó en la universidad, yo empecé en el 82, en Lomas, y cuando en el 82, todavía dictadura, y cuando entré, milagrosamente, porque había cupo, era muy difícil ingresar a la universidad pública, estudié periodismo, me saqué 4.17, no me olvido más. 4.17. Voy a redondear a 4.20. No. Tenía profesores como uno que se llama James Albert Little. Bueno, y nosotros todos los meses teníamos que pagar el arancel. Tenía una chequera, perfo, grabo, verificación, algunos que están más grandes me van a Solo tengo la secundaria. Si no pagaban no podían dar los exámenes. La Universidad Nacional de Loma de Zamora. ¿Sí? Después se recuperó la democracia, no pagamos nada, la universidad es un derecho, la educación, la salud, lo que tenemos nosotros son derechos que otros países, cuando se los contamos, abren los ojos así. Hay que defender eso, porque si no van a venir por lo que nosotros ya damos por hecho, que es gratuita la universidad, y no van a querer sacar a la universidad, o la van a querer arancelar, o no van a querer sacar el presupuesto, porque son los mismos que tienen como matriz a la universidad privada, que tienen como matriz la meritocracia, que tienen como matriz que lleguen los que tienen que llegar. ¿Sí? Entonces me parece que si queremos vivir y tener una sociedad mejor, no podemos sentirnos bien, creemos que estamos bárbaros, que no nos falta nada, pero el de al lado está hecho pelota. Entonces ahí se termina nuestra justificación del estado de bienestar personal. Bien. ¿Una más? ¿Hay tiempo por una más? ¿Está? Bueno. Yo les quiero agradecer a ambos, la verdad que fue un placer y quedo con ganas de contar 56 millones de cosas más, pero bueno, me parece que nos llevamos un lindo momento y ojalá que sirva para reflexionar y tratar, yo sé que las utopías son utopías y por eso lo son, pero por lo menos alguna de ellas empezar a desandar y poder darnos un gustito y patearle a veces un poco el traste al sistema que no está tan mal, ¿no? Daniel, te agradezco a vos porque también es la dinámica que le diste. Muchas gracias.